Baruch Hashem. Shalom, buenas noches a todos. Estamos aquí. Sean todos bienvenidos. Comparta este live con alguien. Creo que va a ser un tiempo muy edificante en todos los sentidos. Creo que va a ser un tiempo especial en conjunto con el doctor, mi hermano Jesús Torres. Hemos preparado la atmósfera sabiendo que van a tocarse muchos temas bien interesantes dentro de lo que es la Kabbalah Torah, en la dimensión tanto de la Kabbalah práctica como la Kabbalah meditativa, algunos tópicos de Maaseh Merkava y de Kabbalah teórica. Básicamente vamos a estar hablando de temas desde la perspectiva científica, pero también algunos postulados que hace la mística judía o la Kabbalah Torah de ellos. Así que te invito a compartir. Ya está mi hermano por allí. Yo quiero tratar de ser lo más natural posible hoy, pero los nervios siempre están presentes, aunque sea mi hermano, una persona con la que ya he podido relacionarme y saber en verdad la frecuencia en la que vibra esa alma. Sé que es muy alta y sé que el intercambio que vamos a hacer aquí en conjunto con ustedes va a ser altamente beneficioso. Así que sí, quiero darte oportunidad de que compartas con alguien. Nuestras redes son completamente públicas, así que puedes enviar el link a quien gustes y automáticamente va a poder ingresar a esta transmisión especial. Vamos a compartir. Los idequeles que están por allí, a todos los grupos. Cada vez que tú me veas mirar hacia la izquierda, tengo aquí la computadora, algunas preguntas y detallitos que no quiero que se pasen. Sé que mi hermano tiene un campo de trabajo muy amplio y que va a poder servirnos en verdad para amplificar algunos conceptos dentro de las dimensiones de la Kabbalah, dentro de las dimensiones de la espiritualidad práctica. Definitivamente. Vamos para encima, como dice mi hermano Wilkin, que ahorita en Pardes Show estaba fuerte la transición que hizo el invitado y las aclaraciones que hizo. Señores, ustedes tienen que darse la vuelta por Pardes Show en YouTube.
Wilkin Ramírez Oficial. Vamos a enviar la solicitud ya a nuestro hermano Wilkin, ya está. Digo, a nuestro hermano Jesús, que ya está por aquí. Vamos a enviarla para iniciar. Ya está con nosotros nuestro hermano Jesús Torres. Doctor, mi hermano, bienvenido esta noche. Shalom, shalom, Andoni, por fin. Dios mío. Por fin se nos dio. Llegó el momento de compartir ciertos temas. Esto se va a poner interesante. Andoni, dame un break, déjame ver cómo. Mira, déjame hacerte la presentación tal cual como es, a pesar de que hay un poco de familiaridad. Permítanme honrar la presencia con nosotros de este gran maestro, ¿verdad? Que se encuentra conectado desde Kissimmee, Estados Unidos. Están a una hora más adelante que nosotros aquí en Ciudad de Panamá. Tenemos con nosotros al doctor Jesús Torres Jr. Un poco de su currículum para que ustedes conozcan el campo, el área de trabajo. Sé que de pronto ya usted lo conoce, pero para que sepa un poco más de él. El doctor Jesús Torres tiene un doctorado en psicología pastoral, tiene un diplomado en psicología transpersonal, un diplomado en biodecodificación. Me gusta mucho eso porque va ligado a la espiritualidad holística, todo lo que es la rama holística, muy, muy importante. Es profesor dentro de la escuela Hamashiach, que rige, ¿verdad?, el doctor y maestro Jonathan Piña, nuestro apóstol. Específicamente trabaja en la ramificación de sueños e interpretaciones de sueños. Y también es rector y profesor principal de su escuela Beit Hazot, Casa del Secreto. Creo que, señores, tenemos aquí también uno de los maestros de Cúpula de Hierro, mi hermano de pacto. ¿Qué le puedo decir? Este es un alma con la que yo tenía contrato de reencontrarme. Y ha sido todo. Mi hermano, bienvenido a esta plataforma, bienvenido a tus seguidores, mis seguidores que están aquí conectados con el deseo de estudiar. Gracias por estar con nosotros. Te doy la bienvenida, honrado de tenerte acá en este live interactivo. Shalom, shalom, Andoni, súper feliz. Por fin has hecho que rompa el hielo. Ya tal vez por mi timidez soy bastante intrapersonal, aunque mucha gente no lo cree. Pero se me hace difícil este tipo de foro. Pero entiendo que hay una necesidad y puede ser que traiga algo de aportación. Antes de seguir, no sé si me escucho bien. No tengo una buena recepción acá. El audio está excelente, no se corta. Okay. No ha ido ahí la señal en algunos momentos, pero estás excelente de audio. Perfecto. Señores, si usted no lo sabe, este es el primer live en el cual participa el maestro. Tengo el honor de llevarme la primicia con mi hermano. Es mejor que dejar la primicia en familia. Así que quiero dejar un poco el desarrollo de los temas que acordamos tocar acá. Este live es muy de estudio. No se sorprenda si termina más pronto de lo que usted cree, porque también deseamos dejar una estela en la cual quede ese deseo de estudio por parte de cada uno de ustedes, en el cual también ustedes puedan conocer un poco de los materiales que tiene mi hermano dentro de lo que es su escuela, que está inaugurando durante esta temporada. Usted no se puede perder todo lo que hay en Beit Hazot. Definitivamente es la casa del secreto. Los temas que vamos a tocar en este live los vamos a llevar en este orden. Vamos a hablar un poco acerca de un concepto
que ha hecho muy conocido a Jesús Torres durante este último tiempo, que ha sido el concepto de neurocábala. Este concepto presentado no solo a través de Cúpula de Hierro, sino también veo que lo has presentado de manera personal en tus redes mucho antes de que se diera la oportunidad de participar de Cúpula de Hierro. También quisiera tocar, posterior a eso, entrar en lo que tiene que ver con los sueños, las interpretaciones. Nuestro tercer punto sería un poco acerca de las regresiones y cerraremos con un tema sorpresa. No voy a decirlo, él lo conoce, ya se lo imagina y sé que también va a ser beneficioso para ustedes. Vamos a iniciar, ¿estamos listos? Vamos a iniciar con el planteamiento y vamos desarrollando. Bien. Algo importante. Nosotros vamos a tocar tópicos que tienen que ver, quiero ser lo más natural posible porque es alguien de la familia, de alma de uno, entonces si soy protocolar me siento como raro. Yo estoy nervioso, brother, no te creas, yo estoy nervioso. No quiero romper el protocolo, pero los nervios me están ganando. Siga compartiendo, señores. Pasa algo acá. Kabbalah Torah. Sabemos que la Kabbalah es una sabiduría ancestral que tiene su fundamento dentro de lo que es la Torah y lo que son las interpretaciones o explicaciones de la Torah contenidas en las primeras tablas y que posterior al ocultamiento de la luz de ellas se ha ido transmitiendo de generación en generación de forma oral. Pero más allá de esto, la Kabbalah desde una perspectiva práctica viene siendo la sabiduría que nos va a enseñar a nosotros cómo ser receptores de la luz del Creador que representa su deseo de dar todas las bondades que emanen de Él, sea que las entendamos o no, y cómo también construir canales para elevar la creación nuevamente como una estación de los mundos de arriba. Me dicen que se escucha doble, creo que son los AirPods. Si pueden conectar los AirPods, mi hermano, no hay ningún problema. Déjenme hacer. Sí, normalmente cuando uno de los participantes usa AirPods, hace ese feedback. Ok, perfecto. Ya. Ahora sí, ¿qué dice el público? 1, 2. Perfecto. ¿Qué pasa acá? La Kabbalah va a convertirse entonces en una sabiduría que lo que va a hacer es enseñarnos a nosotros a capturar la luz y a canalizar, a comprender al Creador en nosotros mismos y en cada situación que nos sucede. Va a utilizar como herramienta la Torah y cada uno de los conceptos que hay en ella. Pero pasa algo interesante. Está igual. Ok, dicen que está igual. Bueno, yo me pondré los AirPods. Vamos a darle, no hay problema. Vamos a ver si soy yo el de la situación. Cuéntenme. Sí, hay como un eco, hay un asunto ahí. Sí. De igual manera, cuando yo me expreso. Parece ser, pero vamos a tratar de desarrollarlo. Puede ser, de pronto, no sé, sería colocar los AirPods de nuevo, a ver si el detalle son los AirPods, ya que no quiero que usted se pierda ni un concepto de lo que vamos a dar aquí hoy. Lo pongo de vuelta. Vamos a ver. Señores, esto pasa cuando estamos en vivo. Ahora sí. Perfecto. Yo creo que ahora sí. Se escucha un poco, pero está manejable. Vamos a darle. Va a haber una segunda, señores. Va a haber una segunda. Tratamos de llevar la mayor excelencia en esta. Y va a haber una segunda y una tercera y una cuarta y una quinta. Bien. Entonces, la Kabbalah
algo que muchas veces el público ignora, es que no existe una sola rama de Kabbalah. Esta sabiduría tiene diferentes ramas, tiene diferentes campos de operatividad. Entre esos vamos a tener la Kabbalah teórica, vamos a tener la Kabbalah meditativa, que se ha hecho muy conocida a través de Cúpula de Hierro dentro del cristianismo y las personas, ¿verdad?, que están en esa transición en las raíces hebreas. Dentro también de la Kabbalah meditativa tenemos algo que se llama Kabbalah Maasit, que es la Kabbalah meditativa con algunas herramientas que ayudan a poder materializar o plasmar códigos o intenciones espirituales. Y por último tenemos la Kabbalah práctica, que es por lo menos la Kabbalah a la cual yo me inclino, que es la que utiliza ya símbolos, plantas, inciensos, etcétera. La Kabbalah ritualista se ha perdido gran parte, ¿verdad?, de la información que hay de ella, pero es una Kabbalah mucho más práctica, que es la que trabaja con cada una de las herramientas que de pronto usted ve que se utilizan hoy día para ciertas situaciones. Entonces, es importante algo. Nuestro invitado se especializa o trabaja un aspecto de la Kabbalah dentro de la Kabbalah meditativa y la Masé Merkabah, que él le llama, se nos desconectó, vamos a colocarlo nuevamente. Tomen en cuenta siempre, es la primera vez que nuestro invitado va a estar en un live, hay varios detalles allí, pero sabemos que va a ser espectacular lo que vamos a compartir. Vamos a esperar que nos responda. Como les decía, nuestro invitado se especializa en lo que va a ser Kabbalah meditativa y algunos aspectos de Kabbalah Maasit. Pero dentro de esto, el Eterno le ha permitido desarrollar un sistema de estudio y de enseñanza práctico que él llama neurociencias o Kabbalah neurocientífica, o neurociencias de Kabbalah, o neurocábala, que es el nombre que utiliza normalmente. Vamos a esperar que suba nuevamente para que nos explique un poco de cómo se desarrolla este concepto de neurocábala. ¿A qué se refiere básicamente? Y empezar de ahí a tomar notas. Vamos a enviarle nuevamente la invitación para que pueda unirse. Solo tiene que dar a aceptar y listo. Perfecto, estamos de vuelta. Estamos de vuelta. Bien, mi hermano, yo le decía al público que ciertamente tenemos estas tres ramas básicas de Kabbalah, y las cuales también tienen sus ramificaciones, pero que trabajas en un área llamada la Kabbalah meditativa con Kabbalah Maasit, porque también trabajas con aplicaciones. Pero algo que a mí me llama la atención es que dentro del campo de Kabbalah en el que te especializas, trabajas algo que le has llamado la neurocábala o Kabbalah neurocientífica. Y yo quisiera que nos explicaras un poco acerca de este concepto para conocer sobre Jesús Torres, cómo desarrolla este concepto de Kabbalah. Bueno, Andoni, aquí ya estamos de vuelta a lo que me plantea, pues deseo decir y reaccionar que es un híbrido. No existe tal cosa como la originalidad. Cuando hablamos del planteamiento y el nacimiento de ese concepto, nace como un producto, después de hacer ejercicio investigativo, es un híbrido entre lo que es las neurociencias y la cábala, pero cuando decimos de cábala estamos diciendo varias cosas. Qué bueno que pudiste aterrizar conceptos muy, muy complejos, lo hiciste de una forma muy magistral y sintética, pero cuando hablo de cábala me refiero a la espiritualidad, versus que cuando hablo de neurociencia, rama de la ciencia que se enfoca estrictamente al estudio del cerebro, el aspecto cognitivo,
¿Y cómo empiezo a reconciliar ambos campos de investigación? Y ahí es que surge el concepto, ese híbrido, lo reconcilio, creo que le hago un tipo de Shema, no digo Shema, una unificación, una unicidad, porque de base, eso es uno de los problemas cuando hablamos de ciencia. También cuando hablamos de ciencia, todavía no se hace justicia, tenemos un conocimiento dualista, partido, divorciado. Por eso cuando se habla de espiritualidad y de fe y ciencia, pareciera ser que es agua y aceite, porque se ha considerado, de hecho, nos ven desde afuera y dicen, ¿cómo es posible que un pastor esté trabajando con aspectos científicos? Porque la manera que se ha asociado históricamente es que una persona espiritual es una persona sin ciencia. Y lucimos un poco dinosaurios porque a través de la cultura eclesiástica, por no poner ningún tipo de nombre, se han desarrollado conceptos totalmente distantes. Y ahí donde yo llamo que identifico un divorcio. Eh, Cuando se habla de la teología, documentos que estudian en base a la teología y bibliología, hay quienes plantean, no es un documento científico, es un documento de fe, a lo cual yo digo que tienen su razón, pero sí hay elementos de ciencia que cuando los comprendemos pueden ampliar la comprensión de los textos. Ejemplo de ello, cuando habla Bereshit capítulo 1, Génesis 1, habla acerca de las expresiones del Eterno, cómo creó el mundo material, y dijo, hágase la luz. Eso lo dice arrancando, abriendo la Torá en el primer texto, y luego en esa secuencia habla sobre la creación de la lámpara mayor, que es otra cosa que ayuda a reconciliar las ideas, porque quien escribe es Moshe, según el consenso, aunque hay otros teólogos que ya lo están descartando, nadie puede escribir acerca de su propia muerte, eso haciendo un raciocinio, pero cómo él puede hacer esa distinción entre lámpara mayor y lámpara menor. ¿Ve? Hay un elemento científico en quien está escribiendo, considerando que estamos hablando en el desarrollo de esos escritos, siglo I, siglo II, es que empieza a materializarse y a hacer estos registros. ¿Cómo es posible que esta gente que no tiene instrumentos, que no tiene herramientas, no tiene laboratorio, puedan accesar a un conocimiento para identificar? Porque lo otro que, aparte que hace esa distinción, lo primero que establece es que hay un principio. De hecho, ahí es que se engloba y encierra el concepto Bereshit. Y algo dice mucho que sabía Moisés, es que esto tuvo un principio, lo cual hoy también es debatible. Yo diría el principio de la materia. Principio de la materia. A lo largo de los años en la historia, ese divorcio, esa ruptura, ese espacio entre ambos campos de investigación pareciera ser que no tiene ningún tipo de reconciliación y que no hay una relación amistosa, pero si usted sigue metiendo la lupa a través de la herramienta de la ciencia, podemos comprender por qué razón escribe esto. La razón de ese divorcio es el desarrollo de la mente que yo llamo mente partida, cerebro partido, la dualidad. Pero hacer este ejercicio de reconciliarlo, puedo ampliar el entendimiento diciendo, fumigando esos textos con preguntas. ¿Por qué razón, por segunda ocasión, se está haciendo mención de una luz cuando en el primer texto Pasuk dice que dijo el Eterno, dice, hágase la luz? ¿Por qué hay una necesidad, metiéndole seso y lógica a ese primer capítulo? ¿Qué necesidad había de crear el sol cuando ya existía una luz? Y eso es algo que la religión organizada nos ha atrofiado, que no nos permite hacer ejercicios sesudos. Porque la fe, dicho, se ha establecido una impronta, que es una marca, la fe no se cuestiona, o a Dios no se le cuestiona. Sin embargo, algo muy sencillo que podemos pensar es, si el Eterno creó en nuestra anatomía un cerebro, fue porque quiso que pensara. Es algo muy sencillo. Entonces a Dios no le va a ofender las preguntas y los cuestionamientos que uno tenga, porque este cerebro se diseñó para que nosotros hiciéramos análisis crítico. De hecho, lo que toma distancia entre el reino animal y el reino humano es nuestra capacidad de raciocinio, y ahí entonces donde emerge lo que se llama la conciencia. Somos los únicos seres vivos que tenemos una capacidad analítica, y de hecho
dentro de esa conciencia vivimos con la percepción que en cualquier momento podemos desvertirnos biológicamente acá, entrar en una cesación biológica y morir, una muerte clínica. Pero para poder entender la amplitud y la comprensión de un documento de fe, uso la herramienta de la ciencia, las reconcilio y ahora hago la pregunta, ¿qué diferencia en base a luz existe entre los versículos 4 de esa secuencia versus el versículo 1? ¿Qué tipo de luz está haciendo referencia? Si yo no pienso y hago este ejercicio de análisis crítico, yo no puedo entender por qué razón se crea el sol. Y hecho este ejercicio para contestar ese planteamiento con la herramienta de la ciencia, lo planteo, lo cuestiono, y ahí es donde viene lo que llamamos la revelación del secreto. Y es que la luz que habla del principio se refiere no a la creación de un sol, sino se requiere o se refiere también, hace referencia a la creación de un campo electromagnético. Ahora esto cobra sentido y no justifico y cargo a que es un asunto de fe, por lo tanto, como un asunto de fe no lo puedo entender. Y mire cómo lo voy barnizando y lo voy llevando a su estado puro. Si ahora comprendo a nivel de ciencia que lo que existió en ese primer paso y lo primero que el Eterno crea es un campo electromagnético, es porque el mundo material se va a crear con las expresiones y los enunciados del Ser Supremo. Si yo no creo un campo electromagnético, mi voz, el efecto sonoro, la acústica no puede viajar. Ahora, si hay un campo electromagnético, lo que yo digo va a viajar. Y no va a viajar al vacío, sino que va a cumplir el propósito de ese efecto sonoro que sale de mi boca. ¿Vio cómo puedo reconciliar esos textos que de manera lógica aparentan estar divorciados y presentan una contradicción lógica? Por muchos años, por muchos siglos, hubo debate, esto es una incongruencia, y como hay una incongruencia, por lo tanto, no podemos creer la veracidad de esos textos. Esto es solamente un ejercicio. Regresamos al tema de la neurocábala. ¿Cómo yo reconcilio el aspecto material con el aspecto espiritual, estableciendo otra impronta muy simple pero muy fundamental? Cuando hablamos de cerebro, ¿de qué estamos hablando? Pues de una forma lógica, cuando hablo de cerebro, me estoy refiriendo a una vestidura física. Y las escrituras, usted va a notar que hace ese ejercicio en toda la panorámica torácica, en el compendio de lo que es Brit Hadashah, Nuevo Testamento. En toda la revelación escritural, usted no va a encontrar en ningún momento que hace referencia al cerebro. Sí hace referencia al cerebro, pero en el contexto de otro órgano, por ejemplo, el riñón. En los Salmos aparece el riñón, que de hecho, mientras duerme, hace la referencia a la funcionalidad de lo que es el riñón, en comparativa asociativa con lo que es el trabajo de la mente. ¿Vio? De hecho, en esa revelación avanza, porque usted tiene que revisar dónde comienza la idea, cómo se desarrolla y dónde termina la idea, y cada texto tiene un tejido vivo, de manera que es un documento vivo. Es de fe, es espiritual, pero contiene principios de esencia. Y dice que vosotros tenemos la mente de Mashiach. O dice otro término, otra versión, tenemos la mente de Cristo. No dice tenemos el cerebro de Cristo. Por lo tanto, eso abre una línea de investigación, levanta una sospecha. ¿A qué hago referencia cuando hablo de cerebro versus mente? Ya veo que parece sinónimo y son gemelos los conceptos, pero a la misma vez tienen su propia identidad. ¿A qué conclusión llego? La neurocábala voy a establecer es que cerebro es vestidura física, pero mente es una memoria celular. El cerebro tiene una caducidad, tiene un promedio de vida orgánica, pero los cerebros mueren. ¿Qué es lo que no muere dentro de nosotros? Es la memoria celular. La mente, señores, no muere. Deme otro ejemplo acerca de esto. Si nos toca hacer un trasplante de órgano, en este caso un corazón, supongamos,
usted va a hacer trasplante de este órgano y el receptor de la vasija de ese órgano, ese trasplante, se ha investigado y se ha hecho la asignación, se ha hecho un análisis y el testimonio, el reporte de la persona, el receptor del órgano, dice, después de este trasplante de corazón, cambió mis hábitos alimentarios, cambiaron mi gusto, mi paladar. De hecho, se dice en uno de esos casos, de una forma anónima, porque usted sabe que hay una confidencialidad, pero para efectos de estudio, esta persona que recibe este trasplante de corazón empieza a soñar repetitivamente sobre un personaje que no conoce, pero sueña que este personaje le está atacando y finalmente en ese sueño muere. Resulta que se montó la inteligencia, se hizo la investigación y la persona que había que había donado el corazón, obviamente muerta, había muerto en unas condiciones de asesinato trágicas. La persona que recibe ese trasplante de corazón empieza a soñar con el asesino de la persona que donó el corazón. Entonces surgen unas preguntas: ¿cómo es posible que esta persona que es receptora de ese órgano pueda tener esta experiencia orínica, pueda soñar con, con el asesino de quien donó el corazón y se llega a la conclusión, ya y simplemente es que hay memoria celular, de manera que cuando decimos dónde ubicamos y localizamos la mente dentro de nuestra anatomía, la mayoría nos llevamos la mano a la altura de la cabeza, pero señores, lo que está a la altura de la cabeza es el cerebro, no es la mente, porque cada órgano tiene su memoria celular. Si la mente no muere porque es una memoria celular, vamos a decir que otro principio de ciencia que nos lleva a comprender nuestra anatomía, nuestra razón existencial, si mente no muere, lo que muere es cerebro, pues ¿en qué queda registrada la información de la conciencia que tuvimos mientras vivimos a este lado de la eternidad? A lo cual concluyo, según la neurocábala, esa información queda un disco duro llamado átomos. Los átomos trabajan, interactúan, porque yo estoy viendo a Andoni, veo una fachada física, veo espejuelos, de igual manera, puede ser lo mismo conmigo, pero usted no ve los átomos que están dentro. Eso, ¿qué dice otro principio? Que la energía ni se crea ni se destruye, sino que se transforma. ¿Qué pasa al momento de la cesación biológica? La muerte a este lado de la eternidad. Esos átomos saltan de nosotros y se reagrupan en otro cuerpo o en otro ser. Yo no estoy diciendo lo que tal vez usted pueda estar pensando, pero lo que estoy diciendo es que la memoria celular nunca muere. ¿Qué le parece, Andrés? Déjeme saber, aterríceme, porque si no, seguimos por ahí. No, sí, totalmente. Yo creo que el magisterio va a estar muy presente dentro de este live. Podemos hacer un ejercicio para evitar el eco también, maestro, y es que en la propia plataforma, en pantalla le aparece un micrófono, una cámara, un signo para cambiarla hacia dónde está mirando la cámara. Creo que si hacemos el ejercicio de cerrar el micrófono el uno del otro cuando estamos hablando, nos va a ayudar a evitar el eco y que la grabación salga excelente. Creo que también esa es una buena manera. Sí, automáticamente se fue. Normalmente el equipo bota el audio por otro lugar. Nada, maestro, yo creo que es excelente la forma en la que se combina desde la herramienta que estás utilizando, lo que es la ciencia con la cábala. Por eso tuve tanta insistencia en desarrollar este live, sin saber todo lo que nos iba a pasar antes de que pudiéramos desarrollar este live, porque pasa algo con la cábala. La cábala, que viene siendo los secretos de la Torá, que nos enseñan básicamente, como decía en un principio, a vencer nuestra naturaleza reactiva, que es ese punto en el que estamos operando desde el inconsciente. No somos conscientes básicamente del porqué de ciertos patrones conductuales, reaccionamos de manera orgánica, como lo postula la psicología en algunos campos,
Y lo que va a hacer la Kabbalah es darle sentido, de modo que nos hagamos conscientes del inconsciente y tengamos dominio sobre nuestra reactividad, transformándola en proactividad. O sea, ya no operar solo porque sí, sino hallar el poder de la intención detrás de la acción, descubrir que todo se rige por intenciones, y eso nos vuelve, sí, nos vuelve como capitanes del barco de nuestro destino hasta cierto punto, porque todavía nos queda la ilusión del libre albedrío. Entonces, la ciencia ciertamente no está disociada de la espiritualidad. Y es el primer punto, o la primera verdad, si pudiéramos decir verdad o tópico, que queríamos establecer. Porque nos encontramos delante de nosotros con un maestro que lo que está haciendo es vincular los tópicos ocultos de la Torá con las realidades científicas para darle un sentido práctico, que es lo que me gusta, darle un sentido práctico a la espiritualidad. O sea, descubrir que la espiritualidad está presente en cada aspecto de la conducta humana. Si nosotros no somos conscientes que la espiritualidad está presente en cada aspecto de la conducta humana, nos vamos a exiliar a un punto en el cual somos gobernados por nuestros sentidos y no somos capaces de utilizar nuestros sentidos para dar a conocer la virtud oculta en cada uno de nosotros. Y tocaste un punto que es el segundo tópico que quiero que desarrollemos hoy, dejando claro de dónde nace este concepto de neurocábala, que me gusta, señores, me gusta el concepto de neurocábala, porque en verdad te das cuenta cómo cada aspecto de nuestro sistema a nivel anatómico está conectado con una dimensión de nuestro ser espiritual, y cómo cada aspecto de nuestro sistema, cada aspecto a nivel orgánico o biológico, funciona para plasmar o materializar o manifestar una energía que hasta ese momento únicamente era veramente espiritual. Entonces, esa escuela me gusta. Yo no sé usted, pero usted debería inscribirse tan pronto termine este live en Bayit Hasot, automáticamente, para comprender cómo se conecta la ciencia con la espiritualidad, hallarle sentido a ciertas verdades. Pero hablaste de los sueños, Y si hay algo que los seguidores me han escrito de Jesús Torres desde que postulé la idea de hacerte una entrevista, mi hermano, fue el tema de los sueños. No tienes idea cuánta gente está impactada por el tema de los sueños. Dentro de la Kabbalah Maasit o Kabbalah práctica, el campo en el que trabajo, comprendemos que los sueños pueden proceder de tres dimensiones a nivel de la conformación del hombre. Pueden proceder de su neshama, o sea, de su intuición espiritual, como un mensaje de los mundos superiores o un mensaje de su guía espiritual, como también puede proceder de Ruach, definiéndose por las interacciones energéticas que la persona va teniendo en su diario vivir, como asimismo puede proceder de su cuerpo, que el cuerpo funciona como un vehículo, ¿verdad?, para transportar el alma, o es el ropaje del alma en esta realidad, y por lo tanto captura energías en cada lugar en el cual nosotros ingresamos o en cada relación en la cual nos vinculamos. Entonces puede ser un mensaje de alguna energía invasora o también alguna energía positiva presente, nueva en nuestro organismo. Pero hasta donde se ha planteado el tema de los sueños desde la neurocábala de una manera muy práctica, quisiera saber desde ese concepto de neurocábala cómo planteamos el tema de los sueños, porque este es un intercambio, ¿no?, de percepciones. ¿Cómo lo planteamos desde esa dimensión? Bueno, Andoni, déjeme cerrar un poco el primer tópico y lo interconecto con este segundo. Que el aspecto práctico es que esto va a dar una herramienta de conciencia que incluso nos ayuda a cerrar duelos. Atiendo a mucha gente y cuando le presento el concepto, el tipo de terapia, ayuda a cerrar heridas abiertas, lo que yo llamo también dolores congelados, porque ante ese duelo se lamentan mucho por la pérdida y personalmente he pasado por el duelo. Pero el aspecto práctico y la herramienta que me ayuda a cerrar un duelo es que si la memoria celular nunca muere,
Entonces, ¿qué es lo que ocurre con esa persona que partió? Es que esa persona quedó registrada en una red de neuronas. De manera que mi relación con esa persona no termina, sino que se transforma. Al tener conciencia, por ejemplo, mi madre muere en el 2010, se me hizo muy difícil cerrar el duelo y me lastimó mucho, me golpeé mucho emocionalmente y con el conocimiento que tenía en aquel momento no me ayudó mucho, la psicología transpersonal que estudié, la teoría, no me sirvió de mucho, tuve que internalizar, tuve que gestionar ese dolor porque el duelo es una responsabilidad, pero también sepa que no es una enfermedad. El dolor se hizo para gastarse y hay que llorarlo, pero cuando traje a conciencia, mire de qué forma yo, de forma práctica, pude cerrar ese dolor. Es entender que mami quedó en mi memoria, pero esa memoria se registró en una red de neuronas. De manera que cuando usted recuerda, cuando yo recuerdo, es evocar una signasis, que esa es la palabra de neurociencia, de toda la neurociencia, porque recuerde que un pensamiento genera voltios de electricidad en el cuerpo. Cuando usted recuerda, cambia la neuroplasticidad de su cerebro, porque recuerde que el cerebro es un músculo, pero como hay memoria celular y es el centro de comando, pues a través del recuerdo yo resucito a mi mamá que partió. Y de hecho, casualmente, hace poco la recordaba detalles, porque mi cerebro en la memoria celular, mire cómo se conjuga la neurocábala, sin pedirme permiso, me abrió un archivo y tuve recuerdo, de hecho, cuando mami, yo teniendo tal vez algunos 6 años, que mami me dio unos mimos y a veces cuando tenía un accidente biológico, mire qué lindo se escucha eso, ella me ponía sobre el lavamanos, decimos acá, y ella me, pues, me aseaba. Y tuve ese recuerdo porque mientras ella hacía eso, ella articulaba una melodía con unas letras particulares que no la puedo repetir acá, y eso me dibujó una sonrisa. ¿Y qué hizo con la tristeza que se activó por el recuerdo de mami? Se transformó en alegría. Por eso la palabra tristeza viene o surgió del sonido que producen los objetos cuando estos son aplastados. ¿Cuál es la herramienta práctica acerca de este conocimiento que resucitó en mi memoria, la memoria celular? ¿Y qué hizo eso? Cambió, transformó mis sentimientos, lo pude diligenciar y de esa manera pues pude encontrar felicidad, alegría en el recuerdo. Entonces, mami murió físicamente, pero no murió del todo porque la memoria celular de mami hizo un buen registro privilegiado dentro de mi cerebro y de esa manera pues me ayudó a cerrar el duelo. Entonces, el aspecto práctico. Me muevo al segundo tópico, la experiencia de mi acercamiento, que de hecho se ha convertido en mi paso en un romance, y mucha gente me escribe a diario, que me cuenta sus sueños, es que yo le llamo esto la doble vida del cerebro. Su cerebro, la neurocábala que explico, tiene una doble vida. Cuando digo doble vida, pues hay gente que doble vida rápido tiene una connotación negativa, pero no necesariamente lo malo. Sin pedirme permiso, conozco que mi cerebro trabaja de una forma cíclica y él automáticamente, sin pedirme permiso, de la manera que se retroalimenta, porque busca información para que en esa rueda, en su tiempo circular, él pueda estar aceitado, porque es la manera orgánica con la cual él funciona. Él se me va. No solamente a mí, nos pasa a todos. Haga ese ejercicio. Usted está haciendo algo y de la nada llega algo a su conciencia. ¿Cuál fue el efecto de eso? Si pensamiento produce voltios de energía y de electricidad, que hay una experiencia, hay una descarga ahí que llamamos una carga psíquica. Todo eso se manifiesta para llamar la atención. Nosotros andamos en piloto automático, pero en ese efecto de recordar es el mismo efecto que ocurre cuando nosotros soñamos, y cuando nosotros soñamos todas las noches, automáticamente su cerebro se va en estado regresivo, lo que llamamos un trance. Yo sé que la terminología puede asustar a gente que no esté relacionado con este tipo de estudios, pero sepa usted que todas las noches su cerebro entra en un trance y en una regresión. ¿Por qué pasa esto? Porque él busca retroalimentarse y se abre el inconsciente, lo cual es inconsciente un término, una herramienta de estudio dentro
de lo que es la neurociencia y la psicología, es la inconsciencia también lo que llamamos la bóveda del cerebro. Ahí está todo eso de la cual usted todavía no tiene una conciencia, pero se llama inconsciencia. Cuando se duerme, se abre ese cerebro y empieza a manifestar todo lo que está dentro de él. Cuando se abre ese cerebro, cuando digo Neshama también es su parte de alma más elevada. ¿Qué pasa con su alma elevada? Se reconecta a lo que nosotros llamamos los mundos espirituales. Porque en esa acción de dormir, decimos, en el estudio de la mística, que todas nuestras almas, todas las noches, se presentan delante de Akadosh Baruj Hu. ¿Para qué? Para hacer un reporte y para hacer una recarga. Por eso, en la experiencia del sueño que usted tiene, que nosotros hacemos particularmente un promedio de 6 a 8 horas, cada mañana dicen las escrituras, lamentaciones, que son nuevas su misericordia. ¿Es por qué? Porque cada día es un reseteo. Cuando un computador pide un restart, que usted lo pueda resetear, es porque está buscando que actualizar su programa. Todos los días hay una actualización del alma, porque todos los días en esa experiencia del sueño, yo no quiero entrar a tópicos acá que no competen, le estoy dando una idea generalizada, pero en esa expresión de nuestra Neshama hay mucha información que está diciendo acerca de los tratos del Eterno, instrucciones que se nos dan a diario para nosotros poder diligenciar nuestra asignación a este lado de la eternidad. Y hay que prestar atención a esos sueños porque ellos nos van a dar coordenadas, nos van a dar información privilegiada de nosotros mismos, de nuestra asignación, del prójimo, nos va a dar información acerca del Eterno y nos van a dar información acerca de nosotros mismos. Por eso yo desarrollé una metodología de cuántica o de contabilidad. En esa matemática, si me toca decir de qué se tratan los sueños, pues he dicho, identificado que 60% de nuestros sueños son proféticos, 30% son psicoanalíticos y 10% son subjetivos. Cuando digo 60% son proféticos, es la experiencia de los que llaman sueños premonitorios, que te va a dar información y datos de situaciones a las cuales te vas a enfrentar. Cuando hablo de los psicoanalíticos, es que va a decir mucho acerca de nosotros. Voy a dar ejemplo, pero es que el tiempo no nos da, ¿no? Por eso es que se tienen que inscribir en Bahí Hatzot, tienen que ir a Cúpula de Hierro, tienen que hacer un montón de cosas, señores, porque el live busca condensar un poco algunos tópicos, pero obviamente usted va a tener que hacer un trabajo. Si aún no estás estudiando Kabbalah Torah, que es el campo desde el cual estamos haciendo este live, yo te invito a que tú estudies Kabbalah Torah. Así que vamos a tratar solo de condensar un poco los conceptos, de modo que se explique el concepto de manera superficial, porque obviamente el live va a dejar a gente con hambre, con hambre. Hay algo, a mí me gusta lo que explica el Maharal con respecto a los sueños, pero cuando nosotros evaluamos el proceso de materialización de la creación, y digo materialización porque a nivel de Cábala entendemos algo, y es que toda la creación ya existía previamente, lo que vamos a vivir es una reordenación, una reprogramación de todo el sistema a partir de lo que leemos en Génesis. No es el inicio de la creación en sí, sino la reprogramación o el reinicio de ella. Entonces, ¿qué sucede? Dentro de esa reprogramación, cuando llegamos al día sexto, nos encontramos con un hombre que se va a convertir en un híbrido. Me gustó ese concepto de híbrido porque va a ser un aspecto de divinidad manifestado en un aspecto terráqueo, o sea, va a complementar los mundos superiores con los mundos inferiores en un solo cuerpo, pero cuando a este se le va a complementar con otro aspecto interior de sí mismo, que ahora va a ser exteriorizado, que es lo que pasa al momento de la manifestación de la mujer, que se exterioriza un aspecto que ya existía internamente a nivel de este ser llamado Adán, se le duerme. Y el Maharal de Praga dice algo,
él explica que el cuerpo humano no necesita dormir, porque como cualquier otro mineral, cualquier eh, otro objeto dentro de la creación, básicamente existe de forma inherente o inerte, se mueve por sí mismo, a menos que sea movido, entonces no necesita descansar. Entonces, cuando nosotros analizamos por qué es tan necesario llevar a Adán a un estado de ensueño para poder plasmar de forma externa un aspecto que ya existía en él, sino que le vamos a dar una forma externa para complementarlo. Y algo también interesante de los sueños, para dejar esto y que usted empiece a trabajar, porque el aparato no requiere descanso, no requiere descanso. La ciencia ha comprobado que los sueños vienen de la parte frontal, hay mayor actividad sanguínea, hay mayor concentración energética en el aspecto frontal de nuestro cuerpo superior, de nuestra cabeza, de lo que es nuestro cerebro, nuestra corteza cerebral, al momento de los sueños. Así que ubican los sueños con esta zona, la zona frontal, y algunos se atreven a indicar que está en el aspecto o en la parte central, lo cual yo no quiero pasar por alto y pronunciar hoy un nombrecito bien interesante. ¿Saben por dónde voy a entrar? Que es la glándula pineal. Este órgano en forma de piña, y por lo cual en Kabbalah práctica en algunos momentos de hecho, mira, en algunos momentos dentro de los rituales, para simbolizar la supraconciencia, utilizamos la piña, para hacer algunos movimientos dentro de Kabbalah Maasit, se utiliza la piña representando ese órgano, representando ese sentido o esa entrada del mundo superior al mundo inferior y del mundo inferior al mundo superior. Pero, ¿qué tendría que ver? Neurocientíficamente hablando, o desde el concepto de neurocábala, la glándula pineal con ese detalle de los sueños, porque ahorita vamos a entrar en un tópico bien peligroso. Bueno, Andoni, usted me está obligando a entrar a la tema. Muy profundo, pero muy Lo necesario. vamos a dejar picados, no te preocupes, que ellos Bueno, obligados van a tener que ir a Cúpula y a Bayit Hassop. Suscríbanse al canal del maestro si no lo han hecho. Jesús Torres Jr. en YouTube. pues vamos a darle un poco más de contexto escritural. El Talmud dice acerca, y Zohar en conjunto, de los sueños, dice que los sueños van tras la boca. Por eso dice que cuéntale el sueño a alguien que te ama. Porque la interpretación es la materialización de esa profecía. Si usted le cuenta ese sueño a una persona que hace la Shon Hara, se lo puede materializar de forma negativa y esa materialización podría afectarle. Por eso dice, los sueños van tras la boca. Son tan importantes los sueños que tenemos el dato de la neurociencia y cuando se estudia esto de su complejidad, matemáticamente si una persona vive un promedio de 90 años, escuche esto, de 90 años, usted habrá dormido en su vida 30 años. De manera categórica y simple, Andoni, para darte un ejercicio de conciencia, se supone que ahora mismo usted está dormido porque usted no llega a los 30 años. Andoni, es como si ahora mismo todavía estás acumulando horas y tiempo. Es como que todavía no has despertado. No es casualidad por eso que el estudio del Zohar, el estudio de la mística es aconsejable y recomendable que se empiece después de los 40 años. Ahora, aquí compacto con lo que mencionabas acerca, le llamamos a eso el sueño de Adán. La creación, la mujer no es una creación, la mujer es una formación. Déjeme desarrollar esto, nadie me saque de contexto. Va a decir algo, va a reaccionar. No, yo me estoy disfrutando del asunto. Yo te meto en el lío, doy mi poquito y dale ahí. Tú eres el invitado, hasta donde pones el stop para que vayan a estudiar. Ok, pues resulta que la mujer es resultado del sueño de Adán. Ella estaba, obviamente,
la materia prima. Por eso es que digo que es formación. Ella fue creada, pero no fue manifestada, porque fue el sueño que manifestó el diseño femenino. Y eso le llamamos el sueño de Adán, pero para que la mujer fuera materializada y que esa materia prima pudiera manifestar el depósito que contenía, cuando digo hombre, estoy hablando masculino en este caso, no fue posible si no fue a través de un sueño. Otra observación que se hace muy fuerte, muy enérgico, es que se puntualiza que Adán durmió, pero no dice que se despertó. Por eso decimos que estamos viviendo el sueño de Adán. Otro dato muy interesante, que cuando se entiende y se le pega atención y lupa el tema de los sueños, por eso es que a mí me apasiona tanto el tema, es que se dice que David Jamele dormía un promedio de 90 minutos. 90 minutos. Dormía ese promedio. Ese dato irrumpió, me implosionó y me fui a ese romance en esa envoltura de amor y de no. Yo tengo que saber qué es lo que se lleva a pensar, por qué razón David Jamel dormía 90 minutos y despertaba intencionalmente, porque tenía el secreto de la Torah. Porque cada 90 minutos reporta la ciencia. Mira lo que dice, por eso es que aquí utilizo la herramienta práctica. La ciencia amplía mi concepto de comprensión. ¿Por qué razón David Jamel tenía esa costumbre? Y es porque precisamente en esa matemática es cuando comienza la actividad onírica. Cuando digo onírico, estoy hablando de sueño. Es precisamente donde ocurre el fenómeno REM, que es el movimiento rápido de pupila. Mire otro dato interesante. 80% del tiempo en el cual usted está dormido, usted no está soñando. El sueño solamente es posible en el minuto 90, cuando usted alcanza esa fase en los ciclos del sueño, que es la fase más profunda, y a nivel de neurociencia, eso es posible. ¿Por qué? Porque su cerebro entra en ovulación y da espacio a lo que se llaman las ondas delta. Señores, no es casualidad que cuando entramos en estado meditativo, a nivel de ondas cerebrales, lo que hace que tengamos la experiencia de la meditación son el descenso de las ondas delta. Y es precisamente ese estado donde se manifiesta y aflora la inconsciencia. Y es como que estamos en estado de relajación, es como un estado donde es posible una operación. En ese estado de inconsciencia es donde se puede llevar el dolor para ser gestionado. No se cura el dolor, pero sí es manejable en ese estado de conciencia, y a eso le llamo estado de conciencia alterada. Entonces, Andoni, me gusta definir particularmente dentro de nuestro concepto de neurocábala, pastor, como dice mucha gente, dígame entonces qué meditación. Sí, porque estamos en un contexto de coloquio, no quiero sonar religioso, pero para efecto de comprensión a la nueva gente que se suma a esta audiencia. ¿Qué es entonces meditación? Bueno, meditación es soñar despierto. Meditación es soñar despierto. Entonces usted va a Cantar de los Cantares, que es secreto de los secretos. Yo dormía, dice el texto, pero mi corazón velaba. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Mientras estoy despierto, a la misma vez estoy soñando. Explíqueme eso. ¿Por qué? Porque del lado derecho del cerebro es que nosotros tenemos la facultad del sueño. Y fíjese, Andoni, cuando estudiamos el sistema educativo, encontramos que el sistema educativo tradicional es un sistema organizado en proporción a desarrollar el hemisferio izquierdo. Significa que el sistema educativo tradicional atrofió nuestra capacidad de soñar. Repita eso. Repita eso. No me gusta decir que es una crítica, pero déjeme decir que es una observación. Yo me pregunto, después de conocer todos los beneficios de todo esto, ¿por qué dentro del currículo de las escuelas del sistema tradicional educativa y la pedagogía
no existe una clase que nos ayude a entender los sueños. Porque cada 90 años, dormí 30 años, hay quienes no le encuentran sentido a todo esto, pero ahora veo que merece la importancia por todo lo que ha explicado hasta el momento. Y el sistema educativo tradicional desarrolló, tonificó el hemisferio izquierdo, pero atrofió el derecho. Y hoy sabemos del estudio de la Cábala que el cielo, más allá de un lugar, como hay quienes tradicionalmente lo plantearon, cielo no es un lugar, cielo es una dimensión. Y dentro de mi anatomía humana, cerebro es hemisferio derecho. Cielo es hemisferio derecho. Ahí están las capacidades de visionar, de visualizar, y soñamos con hemisferio derecho. Y aunque estemos despiertos, ahora mismo yo estoy despierto, usted está despierto, pero ahora mismo estamos soñando. Porque yo estoy hablando, pero estoy haciendo una descarga al mismo tiempo, coordinando pensamientos. Estoy haciendo un ejercicio cognitivo. Estoy trabajando a la velocidad de la luz, porque algo que viaja más rápido que la luz, que tratan de decir, hay neutrinos dentro de la ciencia y el estudio de la física, porque si yo descubro algo que viaje más rápido que la luz, los viajes en el tiempo van a ser real. Y señores, algo que no sabe mucho científico, y lo sabemos desde la Cábala, es que si hay algo que viaja más rápido que la luz, es el pensamiento. Es tan Anoten ahí. importante esto que cuando nosotros estamos en meditación, estamos soñando despiertos, pero estamos accesando un nivel de conciencia, es transcurrir del 1% al 99%. Ahora estoy hablando de un mundo bacteriológico, hay un mundo microscópico al cual yo estoy ajeno, pero el que yo esté ajeno, esté ignorándolo, no significa que no exista. Cuando soñamos, esos niveles de conciencia me dan acceso a otras dimensiones dentro de mí mismo. Y en estado de sueño y en estado de meditativo, de hecho, se han hecho grandes descubrimientos. El profesor, y debo decir, Mendeleev, científico químico ruso, tuvo la descarga de la tabla periódica y con todos sus elementos químicos después de un sueño. Quien descubre la existencia del diseño del átomo recibió ese diseño mientras dormía. Los secretos de Nikola Tesla. Exacto. En un sueño, totalmente. El código 369. Pero, ahí bien lo acabas de graficar, pero somos una cultura que no respeta el sueño. Usted va a notar, dormimos menos, y de hecho, atiendo a muchas personas y tienen muchos problemas de ansiedad, y desde la neurocábala yo sé cuál es el problema del insomnio. El problema del insomnio, no, solo voy a decir. Si quiere que se lo digan, usted se escribe a Bayit Hazot. Listo. Hoy no me anden preguntando hoy por mi grupo de Torah Práctica. Hoy yo ando promoviendo Bayit Hazot. Usted tiene que meterse ahí. Mira, lo que a mí me gusta de la Kabbalah, aunque, vaya, yo te lo compartí, la rama de Kabbalah con la que yo me familiarizo, que es la Kabbalah Masito, Kabbalah Práctica, es la Kabbalah que asusta a la gente porque es la Kabbalah que parece brujería. Exacto. Pero es la rama de Kabbalah que le hereda a la Kabbalah meditativa lo que es la Masé Merkabah, donde se hereda todos estos tópicos con respecto a los simbolismos contra la Yin Hará, el detalle de los sueños, y la que hace posible ese bendito enlace con la ciencia. Que si no enlazamos la espiritualidad con la ciencia, entonces la espiritualidad no va a ser práctica. Exacto. Entonces, pasa algo. Hay un libro que se llama El cerebro y el mundo del alma, del profesor Yoram Yavel, israelí, donde ellos, tratando de decodificar todo esto que tú acabas de decir, se dio un enredo, pero lograron al final y al cabo, dentro de todo ese enredo y con otros estudios que se fueron dando con el paso de los años, la procedencia de los sueños. Y es allí donde, ¡pum!, saltamos a herramientas de Kabbalah práctica. Cada mañana, yo le digo a mis estudiantes, hay un secreto en el Modéani. Exacto. Y el secreto del Modéani
es porque yo tengo que hacer consciente mi intelecto de toda la experiencia que vivió inconscientemente durante el estado de ensueño, que es el estado más cercano a la muerte. Es lo más cercano a la muerte que tenemos. Y no empezamos a soñar durante las primeras horas de nuestro pernoctar, sino básicamente en las últimas. Ese es justo el momento antes de despertar, es donde toda la panorámica del sueño se va a manifestar. Y en Kabbalah Maasit hay algo interesante, y es, por eso yo creo que es una de las razones por las cuales nos consideran brujos. O sea que estés estudiando, nos consideran brujos, bro. Es una locura. Es inevitable. Hay gente que está ahí preguntándose del humito que va a subir. Ya mi hermano él está listo para esa cosa. Él es de ese campo, así que quédese relax. ¿Qué pasa? Que ningún sueño puede ser desechado o debería ser desechado, porque cada sueño es un mensaje de una dimensión o aspecto del alma, y yo necesito ser consciente qué es. De hecho, hay quienes asocian cada sueño con un malak, un mensajero, porque cada aspecto de nuestro ser se ubica en una dimensión o en una frecuencia de vibración. Y en esa dimensión, donde también gobierna, por decirlo así, una nota musical, o sea, hay una melodía, hay seres que responden a esa melodía o a esa frecuencia, hay mensajes o temas a tratar específicos. Y los sueños son esa simbología con la cual, desde esa dimensión, nuestro ser superior nos está expresando algo que trabajar y que resolver desde el plano de la materia. Entonces, me gusta porque tocaste y no tocaste la parte también de la glándula pineal y cómo nosotros capturamos desde ese aspecto superior de nuestro ser estos mensajes. Entonces, lo que va a hacer el Modéani en la mañana es interconectar. Y para evitar que haya alguna alteración en el mensaje recibido durante el estado de ensueño, vamos a tener el Netilá Yadayim, que va a ser la purificación del receptáculo del mensaje. Señor, le estoy hablando del ceder, o sea, yo le dije que este live le iba a dar asunto. Pero vamos a seguir, mi hermano, para terminar, porque ya yo creo que se está dando mucha cosa. Y yo creo que se tienen que inscribir a Torah, a Bayit Hasot. Yo creo que se tienen que inscribir. Yo me siento como en la conversación que tuvimos en el canal de Panamá. No, señores, nos cerraron el canal. Nos cerraron el canal. Tuvieron que venir a decirnos que ya habían cerrado el canal. Exacto. Y quedé por ahí caminando. Ya habían cerrado el canal. No fuimos. Entonces, hoy no nos va a pasar. Hoy vamos a cerrar en el momento que es. Exacto, a tiempo. Va a suscribirse al canal del maestro, y si no estás suscrito a mi canal, pues bienvenido, y inscribirte en las plataformas de estudio que tenemos para ti, porque creo que esta información tú la necesitas. Tocaste algo, hablaste de la regresión inconscientemente, cuando explicaste la situación que pasó con tu madre, y cómo tu cerebro empezó a conectarte con acontecimientos que habían sucedido previo a, y a través del recuerdo de estos acontecimientos, el recuerdo vívido, pudiste reparar situaciones del presente. Entonces, yo tengo que decir que dentro de la Kabbalah, y en la Kabbalah práctica, y una rama de Kabbalah, un concepto de Kabbalah que desarrolló también el maestro Saban, que es la psicología y Kabbalah, se trabaja la regresión. He tenido casos donde he tenido que trabajar la regresión porque se dio una pérdida repentina y la persona no se pudo despedir. Pero todo se pierde, menos la mente. Ahí está almacenado todo. Entonces, desde la plataforma de NeuroKabbalah, ¿cómo postulamos la regresión? Es una herramienta, la hipnosis dentro de la regresión. ¿Cómo lo postulas? Andoni, metiéndome en problemas. Bueno, estos temas los trabajamos en foro privado porque no queremos quebrar conciencia. No queremos alterar conciencia. En la catarsis que trabajamos en la psicología, dice: nunca provoques, inicie una catarsis que no estés dispuesta a cerrar.
Entonces, por eso muchos han notado que trato de ser lo más cuidadoso posible para no ocasionar estos desequilibrios, porque hay gente que usted le altera la conciencia y conductualmente se autodestruyen. Yo no quiero generar eso. También necesito también agarrar el tema de la glándula pineal, porque Permíteme, precisamente hermano. esa es la retina. Ajá. Para los que no saben qué es catarsis, es esa alteración que se da de la pureza de tus emociones. O sea, no queremos generarte un estado alterado de conciencia, que nosotros cerramos este live y tú quedaste como un loco total, Ajá. disociado de la realidad. No, esa no es la intención. La intención es que, como bien dice mi hermano el doctor Jesús Torres, puedas capturar una información que te motive a continuar un plano de estudio ordenado en el cual puedas evolucionar de manera gradual tu forma de percibir la realidad y de conectar con el creador y de conductuar esa conexión. Exacto. Gracias por la aclaración y la pueda masticar y digerir un poquito mejor. Pero la parte práctica es que incluso a través de los sueños, constantemente los trabajos intervengo, veo cómo se cierran duelos. La persona tenía esa herida abierta, no sabía, no se pudo despedir, es como que se sentía incompleto, que ese es el asunto tan complicado en los duelos que hemos trabajado, cuando por ejemplo un ser querido se pierde el cuerpo y nunca aparece. La neurocábala enseñamos que en ese sentido su cerebro no puede cerrar de forma satisfactoria ese proceso, esa memoria no la puede cerrar. Es como tener una melodía que ya todos sabemos, tan, tara, tan, tan, y usted dijo mentalmente, es como que ese pedacito faltó. Y tenemos el reporte, las investigaciones, que mucha gente ha podido cerrar el duelo a través de sueños, porque ese ser que perdió, donde no se encontró el cuerpo, es como si hubiese venido a despedirse y a cerrar un duelo. Pastor, pero usted está hablando de necromancia, ¿no? Necromancia es la consulta con los muertos, no estoy hablando acerca de eso. Estoy hablando cómo en esa actividad cerebral todas esas cosas son posibles, incluso se pueden trabajar con sueños programados o sueños horizontales. ¿Qué es eso? Que existe acuerdo de Neshama, de almas elevadas, que están tan disciplinadas en su ser interior, que pueden ponerse de acuerdo para soñar para una causa y hacer correcciones de tikkun. Yo no lo aconsejo. Yo estoy hablando sobre la posibilidad. Esa es la cábala que creen que brujería. Lo otro es que para que eso sea posible, como mencioné hace un rato, de manera natural, en la retroalimentación de su cerebro, automáticamente se va en regresión. Por eso es que la hipnosis es mal vista. De la misma manera que dijimos ese principio, esa impronta, no habrás una catarsis que después no esté dispuesto a cerrar de forma natural. Eso pasa en el cerebro, que usted se va en esa catarsis, su mente regresa, despierta, abre archivo, abre memoria, sin usted darle permiso, me repito. Yo lo escogí, yo no lo escogí. Pero mi cerebro de forma espontánea lo hace para él retroalimentarse en su tiempo circular. No es casualidad, de cada 10 personas, Andoni, que nosotros vemos en nuestro sueño, 4 son desconocidos. Entre 4, hay quien dice 6, de 10 personas que aparecen en tu sueño, entre 4 a 6 personas son desconocidos. El feto sueña, el feto sueña. La gran pregunta, ¿con qué sueña un feto? Porque no tiene referente, no tiene antecedente. No estamos hablando de un neonato, es decir, alguien que acaba de nacer. Estamos hablando que un feto ya tiene la experiencia del movimiento rápido ocular. La pregunta es, ¿con qué sueña un feto? Si no tiene un antecedente, no tiene una vivencia previa, porque todavía está en ese proceso de formación, lo que llamo, está nadando en ese jacuzzi. La gran pregunta, me repito, insisto, ¿por qué sueña el feto? ¿Y qué sueña el feto? No le voy a contestar. El tema es que desde ahí la información está en la dinámica de esa glándula pineal. Por eso la glándula pineal, vamos a decir, es un tipo de roca calcificada. Hay quienes le llaman el tercer ojo, y lo voy a decir sin ningún temor, no estoy diciendo que sea así, pero es la forma técnica
De hecho, Andoni, ahora que te llevas el dedo ahí, la yema del dedo ahí, esa parte de la frente, cuando usted tenga un dolor de cabeza, vamos a lo práctico, una forma de quitar ese dolor de cabeza es la estimulación en ese área. Hay Si una usted todavía no ha concentración conectado aquí. con qué estamos hablando, yo le voy a poner el otro ojo ahí para que usted entienda qué es lo que estamos hablando. Ahora sí se nos desaparecieron del live. Por esa razón, Andoni, si me permite, es que puedo hacer la observación, identificar que en el ministerio de Yeshua, si notan, había siempre una actividad muy fuerte en horas nocturnas. Y a la cuarta vigilia, ¿qué dice? En los textos y en la vez oral. Caminó sobre las aguas y toda la cosa. Hizo cosas muy raras ese hombre, ¿no? No era normal. Y porque hacía sus chajarit y hacía esos episodios de oración frecuente, constante y sonante. Porque sepa esto, que si soñamos con esa facultad y se activa esa glándula pineal, que desde el estudio de la mística de la cábala, neurocábala, sabemos que es el Da'at, que es el conocimiento. Para el cristiano es el Espíritu Santo. Lo que yo le digo ahora, mírenlo ahí. Ustedes no lo podrán entender, dijo Yeshua, pero cuando yo me vaya y habla acerca de Ruach HaKodesh, se va a activar el Da'at. ¿Por qué? Porque a través de los sueños y la conexión y la activación de la glándula pineal es que tenemos accesos. Ahora, usted va a notar que usted sueña mucho y se remonta mucho a un pasado, específicamente el de la niñez. No es casualidad, de 0 a 4 o 5 años, pocas personas tienen recuerdo vívido y fresco. De 0 a 4 años, usted no se recuerda cuando tenía 3 años, son pocos los casos, poquitos los casos, que de hecho hay gente que se recuerda en el momento en que nació. Y a eso se le llama hipnosis intrauterina. Porque hay un disco duro donde está la información no se destruye, usted puede regresar a la memoria del vientre. La hipnosis va a trabajar con eso, se necesita un profesional, alguien serio, alguien que pueda manejar los conceptos, pero si ya de forma natural, espontánea, eso se da, que usted no lo escoge, pues significa que eso tiene un propósito. Y en las meditaciones, cuando miramos los 72 nombres del Eterno, en esa tabla periódica, como yo le llamo, hay una meditación que se llama viaje en el tiempo. ¿Con qué propósito se podría hacer este tipo de práctica, ya que estamos hablando de cábala práctica? Es con la intención de evocar, abrir un archivo con la intención de sanar esa memoria. A Yeshua le presentan un caso. Hay quienes dicen que es epiléptico, y cuando Yeshua le interviene, no interviene directamente el muchacho. Esto lo trabajamos desde la biodescodificación. Sino que Yeshua interviene con el papá del muchacho. ¿Por qué? Porque el muchacho está reflejando la niñez del papá a quien Yeshua interviene. Y por eso pregunta, ¿desde cuándo le ocurre? Y él dice, desde niño. ¿Por qué? Porque ese hijo está representando una infancia no superada, ese padre anónimo. Ay, sanidad del alma. Eso me recuerda que tengo ese taller ahorita a fin de mes, sanidad del alma. Sí. Un libro cada taller. Porque es una práctica que tenemos que hacer continuamente. Creo que se hace. Una de las cosas que heredó la Kabbalah meditativa, que es la Kabbalah que utiliza los nombres y la meditación contemplativa, y lo heredó, y esa herencia es lo que le llaman Kabbalah Maasit, lo heredó de la Kabbalah práctica, que es la Kabbalah de la alta magia blanca, como se le conoce, dentro de las ramas de Kabbalah, es esto, la parte de las regresiones, porque hay una memoria que no se borra de cada experiencia que yo vivo. El problema es que vamos colocando malla, velos en el entendimiento, y esto se da mucho en la dimensión de Yesod, que es la personalidad del individuo,
donde se van ubicando estas máscaras que ciertamente son necesarias, pero hay un punto del trauma que te hace caer en la ilusión de que eso eres tú. Entonces, todo el resto de la información no es que la olvidas, sino que sencillamente se bloquea. Pero también crea una pseudo-memoria. Una pseudo-memoria, pseudo significa falso, es que el cerebro tiene un mecanismo de defensa que se llama cerebro primitivo, el cerebro cocodrilo, el que busca defenderte. Y al buscar defenderte, ese cocodrilo lo que hace es que crea un recuerdo falso. Nunca pasó, pero para protegerte crea una información que nunca ocurrió. Por eso decimos que nadie recuerda en su estado puro. ¿Y qué es recordar? Recordar no significa olvidar. Recordar significa hacer una reconstrucción sana, siendo fiel a los hechos, y cómo ellos se sanan desde el presente. Perdonar es un estado regresivo. Perdonar, Se fue lejos el muchacho, se fue lejos. perdonar, perdonar prácticamente un estado regresivo. Hay quienes dicen, pero si Yeshua y mi experiencia, que es la postura, el postulado religioso, si ya perdonó todos mis pecados, ¿por qué yo tengo que hacer esos ejercicios? La sencilla razón por la cual se hacen es porque esto no es un lavado de cerebro. Es una reconstrucción. Es tal cual. Y eso, para dejar ahí el temita, nos lleva al último tópico y con el que vamos a cerrar este live. Vamos. Y yo invito a la gente, en verdad, creo que somos desconocidos conocidos porque de pronto nos conoce más gente de la que nosotros creemos, manito. Ya yo estoy asustado. Sí, si usted no conoce el canal de YouTube de mi hermano Jesús Torres, así mismo usted lo va a encontrar. Jesús Torres, creo que tienes el Junior en YouTube, Jesús Torres Junior. Doctor Jesús Torres. Y ahí te suscribes. Todos los miércoles hay impartición, todos los domingos hay impartición. Al final te vamos a dar la dirección por si tú estás en Estados Unidos y tú puedas llegar. De hecho, mis queridos y bellos hijos idequeles, hay una familia que ya le dije, y llegaron allá y checaron, estuvieron contigo ahí en Shavuot, y otros idequeles que estén en la zona puedan compartir. Porque me gusta mucho, hay una ligación entre la Kabbalah Maasí y la neurocábala, porque comprender ese aspecto científico nos da un sentido más amplio a la hora de utilizar estas herramientas para plasmarlas, porque el cerebro no puede expresar ninguna realidad que no conoce. Entonces, cuando yo le doy a conocer una información de forma visual, a través de los símbolos que utilizamos, los rituales que hacemos en Kabbalah Maasí, entonces ya está predispuesto a manifestarlo. Es bien interesante esto. Pero dentro de lo que tocamos del sueño, esto nos lleva al bendito hueso luz con el que quiero cerrar. Del hueso luz se ha dicho tanto al punto que el Zohar HaKadosh nos habla del hueso luz y dice que seremos reconstruidos. La Merkabá, la carroza, el cuerpo va a ser reconstruido a partir del hueso luz, donde se almacena la información de cada gilgulín, de cada giro que realiza el alma. Y quiero aclarar que los giros que realiza el alma están muy ligados al bendito tema de la reencarnación y no nos va a dar el tiempo para tocar eso aquí, señores. Será otro live, será otro día, será otro cúpula, será otro Ballito Hazón o en Torah Práctica y Sacar. Gracias, Señor, por protegerme. Yo no sé quién lo va a dar primero, pero yo me siento bien que mi hermano se ha familiarizado un poco más con los live. Yo antes hacía muchos live porque yo empecé a trabajar virtualmente. Sí. Pero creo que posteriormente, en la medida de ciertos conocimientos, me fui haciendo más privado hasta dejar todo en Zoom y formar la comunidad. Pero es una buena plataforma, en verdad es una buena plataforma. Hay gente que tiene el deseo. Pero llegamos al hueso luz, para no desviarnos. Información de edades pasadas, grabadas en el intelecto humano. Zohar HaKadosh dice, van a reconstruir la Merkabá, van a reconstruir el cuerpo, el disfraz del alma
van a reconstruir su siguiente manifestación a partir de ese hueso. No se alimenta de la comida, dice el Zohar, de esta realidad, sino que se alimenta de la información energética de alta frecuencia, o sea, lo que más cala en nosotros. Has hablado del hueso luz. Háblame del hueso luz. Y el tema de las regresiones y las benditas vidas pasadas que, bueno, Hilgut Haneshamot, ¿qué te digo? Ay, Andoni, los líos. No quiero que este sea un live de muy despedida, pero todos los temas están interconectados. Haciendo una recapitulación, regresión, glándula pineal, y ahora toca el hueso luz. Físicamente, si nos toca hacer una tomografía, una placa del cerebro, la precisión en consenso en dónde está localizado en la nuca, debajo del cerebro, es decir, esta parte de acá. Y ella a la vez, ahí está el tema, está la parte superior de la columna vertebral. Y se piensa, en estudios un poquito más incisivos, se le puede encabezar dentro de esa vértebra, es el hueso atla. Hay quienes dicen que no es el atla, sino que dice que es el sacro, que ya se ubica más abajo y tiene la forma de una serpiente. Cuando usted mira el diseño. El tema es que la glándula pineal interconecta y recibe información del hueso luz. ¿Qué es el hueso luz? Hueso luz es el disco duro o la matriz de todo lo que se opera dentro de ¿qué? Del uso de los átomos que estamos ocupando. El concepto que lo encierra es Xenhalus y tiene un valor numérico de 248, que tiene que ver mucho con la Misbot. Y 248, el postulado de 248 como un número simbólico en base a los órganos, que también son los testigos que usted va a encontrar en el compendio del Zohar. De hecho, David Shimon Bar Yochai hace reporte y dice que hay dos testigos, que son los testigos que se presentan cuando nosotros dormimos delante de la corte celestial. Y esos dos testigos recopilan información porque hay que entender el concepto hueso, más de lo físico y lo literal, las escrituras tiene que ver con relación. Cuando usted vea huesos que están rotos, significa fractura en la relación. Cuando a la mujer la materia prima, y aquí estoy entrando un poco en calor, la materia prima de la mujer dice que saca la costilla, pero costilla es curvatura, es un diseño, una silueta. Y no es casualidad que dentro del hueso, ¿qué hay? Médula ósea. ¿Y qué hay dentro de la médula ósea? Lo que hay son lo que yo llamo los guerreros internos, que son los que van a defender contra patógenos, contra virus, y Andoni, creo que un contexto de pandemia y coronavirus, que no quiero mencionarlo mucho, si hay algo que ayuda a fortalecer el sistema inmunológico es el estado de los huesos. No es casualidad que los huesos son color blanco, y el comentario rabínico es que son blancos porque representa el papel donde la Torá se escribe. De manera que el comentario rabínico está diciendo, nosotros mismos somos Sefer Torah. Y en nuestros huesos se escribe. En el hueso luz está el registro. Andoni, me estás metiendo el problema. Estamos dando mucho. Mira, yo creo que ya... Vamos a dejarlo en que en el hueso luz... Vamos a dejarlo ahí. Y cierro rapidito. Revise el Valle de los Huesos Secos. Que usted va a ver que hay... es un cementerio y donde las roturas de hueso están dispersas. ¿Cómo ya se reconstruyeron? Se reconstruyeron ¿a qué? Por base y como consecuencia de un ruido. El ruido no tiene que ver con un sonido roto, sino que el ruido, desde el hebreo, lo que está plasmado en el pensamiento Sot, es que ruido tiene que ver con adoración, con sonido de chofar.
Por eso el chofar tiene la manera física del diseño del ADN. Porque se supone que cuando se sopla y se toca el chofar, se activa el hueso luz. Vio que no es un accesorio religioso. No, y es En el potente sonido. porque en Kabbalah práctica hay una herramienta, en la Kabbalah Masid, que vuelvo y digo, por estas locuras es que a veces la gente, de hecho, mira, los rabinos tienen ciertas restricciones hacia la Kabbalah Masid, hacia la Kabbalah práctica, y es básicamente por la Kabbalah Masid o la Kabbalah práctica que existe la restricción de los 40 años o la maduración del conocimiento de la Torá. Porque la Kabbalah Masid o Kabbalah práctica de la Torá es lo que se conoce como alta magia blanca, donde se utilizan el aspecto negativo y positivo de la luz para el beneficio del Tikkun Olam. Por eso el rabino te dice, el secreto del secreto, Kabbalah Masid, no accesas hasta que tú no manejes esto, esto y esto. Y hay una herramienta que también se heredó y está dentro de la Kabbalah de la Merkabah, ¿verdad? Que es la herencia que tiene la Kabbalah meditativa, que vendría siendo la tercera. Kabbalah teórica, Kabbalah meditativa, con Kabbalah Masid, y la Kabbalah prohibida, entre comillas, que es la Kabbalah meditativa, Kabbalah Merkabah y la Kabbalah Masid, que vendría siendo la Kabbalah prohibida. ¿Y qué pasa? Una herramienta, ¿sabes lo que hace para trabajar prosperidad y salud en el hombre? Toma una codificación de nombres sagrados y para trabajarla en el hombre va a utilizar la letra Dalet para colocarla en esa dimensión de las vértebras del cuerpo. Y le dice a la mujer Isha, para ayudar a su hombre a que pueda trascender en salud y prosperidad, cuando va a colocar el código, a veces nos toca decirle, te colocas detrás de tu esposo, colocas tu boca allí, y el código lo vas a pronunciar de modo que el aliento penetre la piel y llegue a ese hueso. Porque la idea es reconectar al hombre con su raíz de alma, cuya codificación está oculta dentro de ese hueso luz. Y lo mismo pasa con la mujer, solo que con la mujer se va a utilizar la dimensión de la letra Tet y se va a utilizar lo que es el Salmo 69, el Salmo 28, de una forma especial. O sea, lo que estás diciendo a nivel de neurocábala, cuando vamos a Kabbalah Masid, a Kabbalah práctica, a plasmar el código, tiene un sentido al punto que en Kabbalah práctica, cuando queremos canalizar, antes de ayudar, ya con esto estamos cerrando, antes de ayudar a una persona, Jesús, tú sabes, una de las reglas es que yo no puedo entregar una segulot, que es una herramienta, un salmo, un texto para plasmar una intención específica a cualquier persona. Yo tengo que asegurarme que esa persona cumpla principios. Ahora están las cameas, que son codificaciones o herramientas que van a funcionar por el mérito de quien los da. Y dice, tú no puedes ayudar a alguien que no tenga el deseo de poner en práctica el principio al cual responde el código. Porque lo que va a hacer el código es que va a trabajar según la raíz del alma de la persona a la que estoy ayudando. Entonces tiene mucho sentido todo lo que hemos ido tocando y creo que se cumple el propósito con mis estudiantes, que les dije estén aquí, de que la ciencia respalda y confirma las herramientas de la Kabbalah práctica en el diario vivir. Confirma que la espiritualidad, para que sea espiritualidad, para que sea funcional, la conexión para que sea conexión, tiene que ser práctica. Exacto. Porque la ciencia no distingue entre bueno o malo. La ciencia va a los hechos. Tú me corriges si no es así. Eso es una impronta de la ciencia. La ciencia va a los hechos. La ciencia va, esto es así, porque es así, así, así. Entonces, lo mismo hace Kabbalah Masid. Kabbalah Masid dice, el lado negativo es una ilusión, todo es luz, existe únicamente dentro del tiempo
Y para ayudar a alguien tienes que manejar las energías de ambos lados, porque en los mundos superiores son una sola energía, que es luz. Y por eso los rabinos tienen las restricciones de la Torá, de que quieres llegar a esa dimensión de Kabbalah Maasit, tienes que empezar desde los fundamentos de la Torá. Entonces, yo te doy gracias, porque de pronto tú no sabías esa intención personal mía, o creo que sí te la comenté con respecto a mis estudiantes, de que sé que los conocimientos que tienes y las chispas, porque algo que creemos en Kabbalah es que hay chispas de ciertos sadikim que ya se elevaron, que cuando tú, Jesús Torres, entraste a esta realidad, tu alma las capturó. Hay quienes son más radicales y dicen que tú mismo eres la manifestación de un justo de generación pasada que vino a entregar a esta generación conocimientos que sirvan para que cumplan su propósito en el tiempo. Entonces, yo te doy gracias, en verdad, y doy gracias al Eterno por lo que ha puesto en ti y lo que nos has impartido. Yo quisiera que nos dieras número de teléfono para los que se quieren inscribir a Bayit Hazot. Quisiera que nos dieras la dirección de CFA Kissimmee que tú presides, porque aunque usted no lo crean, mi hermano funciona como pastor. Nosotros funcionamos como pastor. Yo pastor en Ibequel, desde Panamá, de manera virtual, y mi hermano pastor en CFA Kissimmee. No parecemos, pero cumplimos una función magisterial desde esa dimensión. Es una estrategia para educar almas. Entonces, ¿cuáles son las direcciones, los números para contactarte, para inscribirse? Cuéntanos. Déjeme cerrar el tema del hueso luz, porque no quiero que esto se quede ahí por un año. No, adelante, adelante. Y doy la información y terminamos, aterrizamos ya en este avión. No es casualidad que el nudo donde se amarra los tefilín es precisamente aquí donde creemos que está el hueso luz. O sea, toda oración está conectada al hueso luz. Otro pasaje escritural es el siguiente. Profeta Eliseo muere. ¿Y qué pasa en la zona donde se enterró? Que dice que un muerto cayó ahí. ¿Y qué ocurre? Y fue resucitado con los huesos, porque la información del hueso luz quedó registrada. Hay otros puntos ahí que necesito tocar, pero por razones de tiempo, la intención de este programa, pues ahora no nos permite, pero prometo que en una segunda intervención lo vamos a tocar. Entonces la información, sí, por gracia del Eterno Misericordia, pues, soy pastor, CFA Kissimmee, somos hijos espirituales de nuestro apóstol Jonathan Piña. Ahí tenemos una iglesia hija, ya precisamente ahora el 3 de julio vamos a cumplir nuestro primer año inaugurado y Baruch Hashem por estas oportunidades, por estas misericordias. Ahí tengo gente en mi congregación, nuestros hijos, y ahí la pastora Maricel, y si me ayuda a poner la dirección ahí, los números de teléfono. Estamos radicados en el 810 de la Norte, Hoagland, Kissimmee, Hoagland Boulevard, Kissimmee. Ahí estamos todos los miércoles a las 7:30 de la noche con nuestro estudio secretos de Torah. Así que le hemos titulado bajo esa sombrilla. Ahí trabajamos con Zohar, trabajamos con Talmud, trabajamos con Sefer Yetzirah, tocamos las Parashá. Bueno, es un banquete, una concentración muy, muy buena. Tenemos estudios colgados porque ahí viven las enseñanzas de los secretos en nuestro YouTube, que es Dr. Jesús Torres Jr. Así se puede conectar con nosotros y a las enseñanzas. Y también tenemos pues la escuela, que apenas ya vamos a cumplir el primer mes. La escuela va a trabajar por un semestre. No importa en qué momento de ese semestre, usted se puede matricular, envía la información a nuestro correo electrónico, jtorre, escuela virtual, jtorre, escuela virtual, @gmail.com. Ahí usted nos deja saber sus intenciones, enviamos la información, también una clase de orientación y rompe a estudiar con nosotros esa jornada. Se llama Casa del Secreto porque ahí estamos estudiando la parte más elevada dentro de la metodología del Parde. El primer módulo, ya vamos por la tercera clase y ya esta semana sale la cuarta porque después de esto vamos a tomar un pequeño receso, vamos a Israel con nuestro apóstol, con nuestro rector de la Escuela Hamashiach, nuestro padre espiritual Jonathan Piña. Vamos a estar en Israel, vamos a tomar un ligero receso, pero ahí tienen la información. Hay asignaciones, análisis crítico, la cual está conformada en la estructura del hemisferio derecho. Ahí vamos a trabajar con lo que es ciencia contemplativa. Vamos a cerrar el semestre porque estamos ofreciendo un diplomado en espiritualidad hebrea.
Por espiritualidad estamos diciendo el desarrollo del ser interior. Porque cuando se habla de espiritualidad hay gente que lo relaciona con otras cosas y no tiene nada que ver. Pero en ese diplomado se llama espiritualidad hebrea. Cuando se habla de hebreo, no se está hablando de una raza estrictamente judía, porque las almas a este lado de la eternidad que venimos con asignación, todos tenemos mentalidad hebrea, porque hebreo significa el que cruza del otro lado del río. Claro, el judaísmo, el pueblo judío es un referente, ellos portan un diseño, la cual nosotros bebemos de ese diseño, pero desarrollamos esas clases, hemos tocado módulos sobre los secretos de las parashá. Parashá significa porciones de la Torá. Le vamos a abrir el secreto y vamos a tocar sobre las meditaciones y vamos a finalizar con la experiencia de los sueños. Algo resumido, algo extensivo a lo que ya dimos en la escuela Hamashiach, que ahí dimos una sección, 4 clases sobre sueño, una clase sobre meditación, y somos parte de ese currículum, más eso se le suma las enseñanzas de sueño que hemos dado en la cúpula. Se pueden también comunicar, contactar con Ivana, la pastora Ivana de Gregorio, en una de las cúpulas, creo que en 2 o 3, no me recuerdo porque ya hemos perdido la cuenta. Hay enseñanzas sólidas con secretos que explicamos acerca del tópico, pero acá en la escuela Valle Jasso, Casa del Secreto, tenemos de esa especialización. Así que ahí está la información, debidamente escrita también, hablada, pero está escrita. Ahí la pastora Mariceli, vi que lo puso en pantalla. Se pueden conectar y la verdad, Donny, más que agradecido, hiciste por gracia del Eterno, me obligaste. Gracias por prestar tu plataforma. Aparte que somos hermanos de pacto, la experiencia, el trato ahí en Panamá, me gustó muchísimo, la gente, Miquel, su esposa, el equipo de trabajo, gente diferente parte en la cual ustedes llegan, me hizo sentir en casa y entendí que estaba en presencia de almas hermanas. Así que gracias por el trato, muy fino, los detalles, se los agradezco. No sé en qué momento regresemos, pero la conexión queda muy fuerte y ya tenemos la noticia que ya eres parte, ustedes son parte de la CFA y estamos contentos, así que los recibimos, los abrazamos, hermano. Muchas gracias. Yo honrado, mi hermano, de tenerte acá. Señores, por si ustedes no saben, ese reclutamiento que se nos dio para el equipo de CFA y que en algún punto de la historia tendremos también participación dentro de Cúpula. Y cada vez que me acuerdo que tendremos una participación me pongo nervioso. Porque mi rama es la cábala práctica. O sea, o parezco brujo o no parezco brujo. Pero Baruch Hashem. Yo muy feliz porque mi hermano Jesús creo que fue ese ente y ha sido ese ente de preparación para esa conexión con el apóstol Piña, que no fue planificada, que no la pedimos, que se dio repentina y estamos agradecidos por ella. Así que toda comunidad y de que el agradecido, ¿verdad? De la luz que portas. Y nada, señores, aquí yo le estoy dejando el correo. Bayit Hassot. Tenemos J. Torres, escuela virtual, @gmail.com. Allí usted va a escribir y le van a dar toda la información. Si también deseas conocer respecto a nuestro grupo de estudio de Torah Práctica y Sacar, que es un grupo de estudios donde enseñamos Kabbalah, Torah y Kabbalah Práctica desde su fundamento hasta ciertas herramientas aplicativas que te pueden enseñar, bien puedes escribir también a nuestro WhatsApp de secretaría, que es más 507-6971-7629, o a nuestro correo electrónico mapi.idekel@gmail.com. Estamos para servirles. Suscríbanse al YouTube, denle a la campanita al YouTube, Jesús Torres Jr. en YouTube, y también Anthony Weir, que se pronuncia Weir en YouTube, le dan a la campanita y ahí estamos para servirles. Sin más, será hasta la próxima entrega de esta magnífica entrevista. Mi hermano, un abrazo. No voy a poder estar en Israel con ustedes, estamos trabajando para estar allí, pero sé que será para la próxima. Nos vemos en Madrid, nos vemos en Dominicana, ahí está. Un abrazo. Shalom. Saludos a la familia. Igualmente. Bendiciones.